Hola, hola. Nuevamente, acá estamos. Bueno, vamos a seguir con las clases de química física. Recuerden que para aprobar esta materia, como estamos con este modo nuevo de forma virtual, sí o sí tienen que entregar los trabajos prácticos. Y también acá recordamos que los días de clase van a ser los lunes y jueves de 16 a 19. Para recordar un poquito, ¿recuerdan este cuadrito? Muchos me lo preguntaron este cuadrito. Me dijeron, qué difícil está de entender. Y yo les dije que por el momento vamos a ver este concepto de cuerpo y este concepto de sustancia. ¿Sí? Que todo lo demás lo íbamos a ir viendo de a poco. Entonces, cuerpo. ¿Cuál era la definición de cuerpo? Porción delimitada de materia. ¿Sí? Y sustancia eran las distintas clases con las que yo puedo fabricar o armar esos cuerpos. En el videíto anterior yo había mostrado 3 vasos. ¿Qué tiene que ver ese ejemplo? Yo tengo vaso, que es un cuerpo, y puede estar con 3 sustancias diferentes armadas, ¿sí? Y les pedí que ustedes buscaran en su casa algunos ejemplos. Entonces, vamos a seguir con el próximo tema, que es la clasificación de los materiales. Nuevamente, les presento otro cuadrito. ¿Para qué me sirven estos cuadritos que seguramente dirán, ay, qué difícil, no lo voy a entender nunca? Estos cuadritos es para organizar tanta cantidad de información que vamos a ir procesando y aprendiendo de a poquito, ¿sí? En esta clase vamos a ver la clasificación de los materiales según su origen, según su estado físico y según su efecto ambiental, ¿sí? Entonces, según su origen, los materiales se pueden clasificar en naturales. Bien, si yo les digo a ustedes naturales, ¿a qué les hace referencia naturales? De la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué puedo tener en la naturaleza? Un árbol. Un árbol puedo tener en la naturaleza, ¿o no? Bueno, en este caso van a ser todos aquellos materiales que yo pueda encontrar en la naturaleza. Un árbol. Entonces, si yo al árbol le saco la leña y me hago un asadito, voy a tener ese material, que va a ser leña, extraído de la naturaleza, pero sin elaboración. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría? Que son todos aquellos materiales que yo puedo sacar de la naturaleza y que no necesitan ninguna elaboración, ¿sí? Yo talo el árbol, saco la leña, hago el asado, nada más. En caso de que yo esa leña o esa madera extraída del árbol me quiera fabricar un mate, yo tengo que elaborarlo. ¿Por qué? Porque voy a tener que darle la forma que tiene un mate. Entonces voy a extraer el material de la naturaleza, pero lo voy a elaborar. ¿Yo cuántos mates voy a poder hacer? Y 5, 6, 10, 20. Entonces esa elaboración va a ser artesanal, porque yo voy a ir haciéndolo yo mismo, ¿sí? En cambio, si yo les digo, quiero poner pisos de madera en mi casa, ¿les parece a ustedes que yo voy a ir a talar árboles y fabricar el piso de mi casa? Y no. Entonces, el piso de mi casa, se me ocurre, quiero poner de madera, va a ser un material que va a estar en la naturaleza, que va a necesitar elaboración, pero que va a ser una elaboración industrial. ¿Qué significa eso? Que van a ser todos aquellos materiales que se van a elaborar en gran cantidad, ¿sí? También vamos a tener la clasificación de estos materiales según su origen, que habíamos dicho, de la naturaleza, también de la procedencia. Hasta ahora yo había hablado de un árbol. Bien, un árbol entraría en esta zona, la procedencia sería vegetal. Si yo, por ejemplo, les digo, bueno, tengo una oveja en el campo y me quiero hacer un poncho. Entonces yo, ¿qué hago? Esquilo a la oveja, ¿sí? La encuentro en la naturaleza, la oveja. La esquilo y me hago un poncho. No tiene ninguna elaboración. En cambio, si yo les digo, bueno, yo tengo esa oveja, la voy a esquilar, pero esa lana la quiero, me quiero hacer unos bucitos.
Entonces, la voy a sacar a la naturaleza, pero ya la tengo que elaborar, ¿sí? Porque esa lana no la puedo obtener así simplemente. Tiene que tener una elaboración, pero esa elaboración va a ser artesanal. En cambio, si yo les digo, bueno, tengo la oveja, la esquilo, le saco la lana, pero esa lana quiero hacer medias y venderlas en Buenos Aires. Entonces ya esa elaboración iba a ser industrial porque yo tengo que hacer gran cantidad de medias. Bien, ¿y cuál va a ser la procedencia de ese material? Animal. También tenemos otro que puede ser de origen mineral, como es el aluminio, la plata, la sal o la cal. ¿Sí? Entonces, esa es la clasificación de los materiales según su origen natural, habíamos dicho, y la otra es sintético. Bien, si dijimos que natural, lo extraigo en la naturaleza. Sintético son aquellos materiales que yo no puedo extraer de la naturaleza. ¿Sí? Si yo les digo, por ejemplo, quiero fabricar esto, un control. Sí, quiero fabricar un control. Bien, el control yo no lo encuentro en la naturaleza, colgadito de una planta o un animalito. Este control necesita determinados materiales que yo puedo encontrar en la naturaleza, por eso se habla de materia prima, ¿sí? De materia prima natural, pero esa materia prima tiene que ser elaborada en gran cantidad para poder yo obtener mi control. Entonces, miren, con esta explicación vimos toda esta parte, ¿sí? Según su origen, cómo se clasificaban los materiales, natural, provienen de la naturaleza, según su grado de elaboración va a ser sin elaboración, si yo quiero hacer un mate, o con elaboración, si yo quisiera hacer pisos. Después, también tenemos según su procedencia, animal, vegetal o mineral. Y también vimos que según su origen se pueden clasificar en sintético. ¿Qué significa? Se obtiene la materia prima desde la naturaleza, pero necesita grandes procesos de elaboración. Ahora vamos a ver esta parte. ¿Cómo se clasifican los materiales según su estado físico? Bien, se pueden clasificar en sólidos, líquidos y gaseosos. Bueno, ¿qué características tiene un sólido? ¿Qué características nosotros vamos a saber que tiene un sólido? Tiene forma y volumen propio y es incomprensible. Vamos de nuevo con el control. El control, si yo les muestro un control, me van a decir sí, está en estado sólido. Tiene volumen y forma propia, ¿sí? ¿Ven? Es un control. Como yo lo mueva, es un control. Comprensible significa esto. Si yo lo pudiera comprimir, yo, por más que haga fuerza, esto no lo puedo comprimir. Entonces, por eso dice que el estado sólido es incomprensible. Entonces, en el caso del estado líquido, tiene un volumen. Acá, ¿qué ejemplo vamos a usar? Yo tengo un litro de gaseosa. Lo obtengo en la botella. Tiene esa forma que ustedes ven en la botella. Si yo ese litro de gaseosa lo meto en una olla, voy a tener el mismo volumen, o sea, la misma cantidad de gaseosa, pero va a tener otra forma. Y a mí si ahora se me ocurre meterlo en un vaso, voy a tener la misma cantidad de gaseosa, pero uno va a adoptar la forma de la botella, otro va a adoptar la forma de la olla y otro va a adoptar la forma del vaso. ¿A ustedes les parece que esas formas son iguales? Y no. Entonces, en el caso del líquido, tiene un volumen definido, porque yo sigo teniendo la misma cantidad de gaseosa, pero va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Y dice que es un poco comprensible. Yo acá me traje el off, que está en estado líquido. Yo fíjense que yo lo puedo comprimir un poco. Si yo lo apretara mucho, esto se reventaría, pero un poco comprensible es, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo aprieto y se revienta, deja de tener la forma y el volumen que tenía anteriormente. Entonces cambiaría. En el caso del estado gaseoso, nosotros en este momento estamos respirando. Y el aire que nosotros respiramos va a tener una forma y un volumen
según el lugar donde estemos. Si fuese una habitación, si es el living, dependiendo del tamaño, entonces el gaseoso no tiene ni forma ni volumen propio. Ocupa todo el volumen y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Y es muy comprensible. Yo acá estoy apretando aire. Si ustedes hacen lo mismo, se puede comprimir fácilmente. Bueno, hasta ahora vimos hasta esta parte. Cómo se clasifica la materia según su estado físico. Por último, vamos a ver según su efecto ambiental. Según su efecto ambiental, ¿a qué le referencia eso? Si yo les digo efecto ambiental, o sea, ¿qué consecuencias trae en la naturaleza? ¿Sí? Podemos tener materiales que se clasifican como reciclables, materiales que se clasifican como tóxicos o materiales que se clasifican como biodegradables. Bien, reciclable, vamos con ese. Yo tengo una botella. La botella de plástico, ¿en qué parte ustedes creen que entraría? ¿Acá o no? ¿Sí? El reciclable dice, consiste en someter un material o un producto ya utilizado, como sería la botella, con un tratamiento total o parcial para obtener materia prima o un nuevo producto. Tenemos vidrio, cartón, papel. ¿Sí? El plástico sería otro. Yo tengo una botella de plástico y puedo reciclarlo y obtener, qué sé yo, hacer un decorado, obtener un vaso o otras cosas. En el caso del tóxico, serían aquellos en los cuales yo no los puedo reciclar. Por ejemplo, habla de metales pesados. Hoy en día, y seguramente lo han podido escuchar en la tele, los plaguicidas, que son los que utilizan en el campo los productores para matar plagas o para que haga crecer el cultivo más rápido, son todos productos químicos que son altamente tóxicos y que esos no se pueden reciclar y que tienen daños importantísimos en el ambiente. Eso después cuando nos encontremos vamos a verlo con mayor detalle. Y después tenemos los biodegradables. Seguramente en algunos potes o en algunos productos aparece un loguito verde, justo en este momento no tengo ninguno a mano, que dice biodegradable. Puede ser o en los desodorantes, ¿sí? En los desodorantes figura un loguito verde, que luego les voy a pasar una fotito, que dice que son biodegradables. Son aquellas sustancias que tienen, que se pueden degradar en forma espontánea o por algún otro organismo en la naturaleza. ¿Sí? Bueno, entonces con esto vimos la clasificación de los materiales según su origen, su estado físico y su efecto ambiental. A partir de eso y de la explicación, vamos a tener ciertas actividades como tuvimos en el tema anterior. La actividad 6 dice, completar el cuadro con la lista de materiales que se dan a continuación. Acero, hierro, carbón mineral, carbón vegetal, soda y demás. Los vamos a clasificar materiales naturales y sintéticos. Recuerden, materiales naturales provienen de la naturaleza. Materiales sintéticos, yo obtengo la materia prima de la naturaleza, pero la tengo que fabricar y la tengo que transformar para poder obtenerlo. En el 7 dice, clasificar los siguientes materiales y colocar una cruz en el casillero correspondiente. Yo acá les doy los materiales, pero van a clasificarlo como natural con elaboración o sin elaboración. Si yo les digo la madera así tal cual está, sería natural sin elaboración. Si yo les digo una mermelada, yo la obtengo de la naturaleza, la mermelada, porque, por ejemplo, si el durazno lo tengo de la planta, pero necesita tener una elaboración para que yo pueda obtener la mermelada. Y así tienen otro montón de ejemplos. Después en el 8 me dice, coloca una cruz en la procedencia de cada material. ¿Qué habíamos dicho? Según su origen podía ser natural o sintético y a su vez el natural tenía clasificación según su procedencia, animal, de animales, vegetal, de plantas o mineral.
según estos ejemplos, van a poner la cruz a cuál corresponda. El 9 dice, ¿qué diferencia existe entre un producto artesanal y uno industrial? Para responder, piensa, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y dónde lo hace? ¿Sí? Ay, disculpen chicos, esa es mi niña. En el caso del 10, busco en el diccionario el significado de la palabra comprensible. Ahí yo ya les di una ayudita. Ya les dije más o menos qué es la palabra comprensible. Si no recuerdan, obviamente, diccionario. Me refiero al celu, al Google, que es nuestro diccionario. En el caso de que no lo puedan encontrar, recuerden, en el video más adelante, yo les dije cuál era la definición. Luego dice, nombra 3 alimentos que se encuentren en estado líquido y en estado gaseoso. En la actividad 12 dice, nombre 2 sustancias líquidas que tu mamá usa para limpiar. Montón. Cuando me refiero a mamá, me refiero a tu mamá, a papá o a quien limpie. En mi caso, limpio yo en mi casa. Si yo les tengo que decir 2 sustancias líquidas que utilizo en este momento para limpiar, lavandina, primera sustancia. Y la segunda podría ser alcohol, ¿sí? Cuando viene mi esposo de trabajar. Esas podrían ser 2 sustancias líquidas que utilizo yo en mi casa para limpiar. Luego dice, imagina que te estás bañando. Nombra una sustancia sólida, líquida y otra gaseosa. En el 14 dice, responder. ¿Cuál es el metal más conocido que se encuentra en estado líquido y dónde lo vemos? Ahí, en el caso que tengan algún inconveniente, recuerden que me pueden consultar. La B dice, ¿cuáles son las sustancias gaseosas que intervienen en la respiración de los seres vivos? Actividad 15. ¿Qué importancia tiene para el ecosistema que los materiales que usamos sean biodegradables? Y la pregunta 16 dice, existe un símbolo que indica cuándo un material es reciclable. Aparece en los envases de ciertos productos. Averigua de qué símbolo se trata. En la pregunta 16, yo les di una ayudita, que pueden ser los desodorantes, pero hay un montón de productos, así que espero sus fotitos. En ese caso, en la actividad 16, pueden poner la fotito del producto que ustedes encuentren que tiene ese loguito que les había mencionado. Bueno chicos, espero que les gusten mis actividades, que se las hice para ustedes especialmente, y cualquier consultita, recuerden que estoy disponible. Un besote grande y que tengan una hermosa semana.